El 6 de febrero de 1993, Paul Keller fue detenido. Acusado de cometer crímenes atroces en contra de la sociedad, fue sentenciado a 107 años de prisión. Margaret y George, padres de Paul, dan testimonio del infierno que vivieron a su lado. Esta es la portada, es este artículo. ¿Alguien conoce a esta persona? Este artículo de acá cambió nuestra vida para siempre. Este de acá. Y lo miré y pensé, ese se parece a mi hijo, Paul. Esta tragedia dejó a toda la comunidad con cicatrices. Una palabra para las víctimas. Toda nuestra vida estaremos tristes por su dolor y pérdida. Nunca nos olvidaremos de orar por su sanación, restauración y paz. Que Dios, con su ayuda y gracia, nos ayude a todos. Gracias. Soy cristiano. Creo que en verdad existe el mal verdadero. El mal verdadero trabajaba en el corazón de mi hijo. No existen las palabras adecuadas para describir lo que es tener en tus brazos a tu primer hijo. Sientes emoción por lo que sigue. Y lloré de felicidad porque Paul Kenneth Keller había nacido. Miraba sus manos, sus dedos del pie que eran tan pequeños, y solo lo miraba y pensaba, qué regalo hermoso. Y era tan joven que pensé que sería feliz por siempre, pero fui muy ingenua. No tenía idea cuando cargaba ese bebé de lo que pasaría con él o con nosotros. Casi desde el inicio hubo problemas. Pero algo me quedó muy grabado. Había nevado, y ahí Ruth ya podía caminar. Saldrían al patio delantero para jugar un poco, y lo primero que él hizo fue empujarla. Solo la empujó en la nieve. Obvio, le dije que eso no estaba bien. Y la única conducta que yo vi en Paul fue que se desconectó. No le gustaba que lo corrijan, tampoco tener a nadie en su camino. Su expresión me dijo, ¿por qué no te apartas? Y eso fue muy aterrador. Cuando nació nuestro tercer hijo, se volvió mucho más intenso. Empezó a ser más agresivo. Sus hermanos eran las víctimas de Paul. Y él hacía o decía cosas para lastimarlos. No era raro que Paul hiciera llorar a Ben o a Ruth. Era terrible. Tratamos de hablar y de razonar con Paul de que esas eran cosas que no queríamos hacer. Pero se reía. Si alguien se lastimaba de alguna forma, se reía. Había algo que no estaba bien, y no podíamos identificarlo. Creo que Paul sentía un grado de satisfacción cuando hacía estas cosas. No es que él haya sido un monstruo, pero sí hacía cosas de monstruos. Fuimos a distintas terapias. E incluso probamos con medicinas. Y cuando era necesario, le daba una paliza.
pero no funcionó. Si las herramientas que tienes para criar a tu hijo están al límite y nada funciona, ¿qué haces? Vivíamos un infierno. Supe de inmediato que le dolía mucho. Temblaba así. Y si se lo tocaba en cualquier parte, él solo quería gritar. Eso sí que fue aterrador. Ella llevó al bebé al doctor. No era solo una lastimadura, era algo grave. El doctor dijo, el fémur de este pequeño está roto de manera vertical. Y ven, ese bebé pequeño terminó con un yeso para el cuerpo, desde el tobillo hasta el medio del pecho. Quisiera poder decir que sentía que Paul, en realidad, se preocupaba mucho por el dolor y el sufrimiento del bebé. Pero como su papá, tengo que decirles que no fue así. No lo veía en su cara o en sus acciones. Sabíamos que Paul tenía algo diferente. No lo sé, parecía que lo disfrutaba. Y de nuevo, odio incluso decirlo, pero parecía que disfrutaba de alguna forma de ver a alguien lastimado. Sonará un poco fuerte, pero sentía casi como si estuviese viviendo con alguien de otro planeta. George y yo sonreíamos, pero había mucho dolor detrás de eso. En otras palabras, cualquiera pensaría qué familia tan feliz. Pero así no era. No era así. Intentamos darnos unas vacaciones y había una piscina. Nuestros hijos no sabían nadar, pero estaban en la parte baja de la piscina. Me puse alerta cuando Paul conversaba con su hermano y hermana. Estaba atento porque algo podía pasar en cualquier momento. Y vi que Paul empujó a Ruth al agua. Y es como si el miedo erupcionara dentro de mí, y como si algo me dijera, haz algo, tienes que hacer algo ya mismo. Yo estaba muy asustado. Y ella salió de la piscina. Estaba aterrada. Y después empezó a llorar muy fuerte. Ese miedo tuvo un fuerte impacto en ella. No se acerca al agua hasta el día de hoy. Y Paul nunca lo entendió. Eso es lo que más duele. Paul nunca lo entendió. Y nunca entendió o aceptó la importancia de las consecuencias. Era como si no lo entendiera. No tenía empatía. Esa es la descripción perfecta para todos los incidentes en la vida de Paul. Es muy doloroso cuando tu hijo no responde. Y haces lo mejor como papá. Tengo que admitirlo. Tengo una tristeza en el corazón por no haber sido un papá eficaz. Si lo hubiese hecho mejor, quizá el comportamiento de Paul hubiese cambiado y no hubiesen pasado estas cosas horribles. Tenía al lado a una persona que es como una bomba lista para explotar.
Y nunca sabes cuánto daño una bomba puede hacer. Y algo así era él. Estaba perturbada todo el tiempo. En mi mente solo corría, 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 y mi corazón sufría. Recuerdo que tomaba las sábanas en la mañana cuando me despertaba, abría los ojos y yo lloraba en silencio y decía, Señor, por favor, que no sea otro día así, no otro día así. Fui a un neurólogo para que lo examine. Tenía la esperanza de que alguien pudiera ayudarnos con nuestro hijo. A Paul le hicieron, no sé, 49 exámenes diferentes. Y el doctor me dijo, estoy convencido de que tienes un hijo hiperactivo. Y le dije, ¿sí? Ok, ¿qué hacemos? Y me dijo, como padres sufrirán. Nada más. Le encantaban los camiones de bomberos, las luces, la luz parpadeante y la sirena. Era como su amor platónico. Le encantaba hablar de eso. Después tuvo un escáner para poder oír las llamadas de emergencias. Y cuando la alarma de incendio sonaba, dejaba lo que hacía y se subía a la bicicleta. Y en muchos casos llegaba antes que los bomberos. Le encantaba. Le encantaban las sirenas, el ruido. Amaba el ruido. Y no creía que era algo anormal para nada. En lo absoluto. También le compré una cámara buena y tomó miles de fotos de incendios. Me mostró cientos de fotos de camiones de bomberos que llegaban a diferentes lugares. Pensé que era un pasatiempo divertido, inofensivo y saludable. Y lo era algo inocente. Era el inicio de lo que seguiría. Parecía una bendición, pero no tenía idea de la destrucción que causaría. Mi amor por Paul no ha disminuido. Tengo un dolor en el corazón y una pena que no puedo describir. Pero el amor por mi hijo no ha cambiado. Quisiera que fuera un mal sueño, una pesadilla que nunca haya pasado. Pero pasó. Pasé mis mejores 50 años en el negocio publicitario y al final tuve mi propia agencia de publicidad. Fue un tiempo muy feliz y bueno para mí, era muy exitoso. Mi hija trabajaba para mí y necesitaba una persona que sea un excelente representante de ventas. George me llamó por teléfono y me dijo, tenemos un empleado nuevo. Dijo que era Paul. Y la verdad es que mi corazón se paró. Es mi hijo. Todo lo que está en mi corazón le pertenece a mi hijo. Quería que tenga éxito. Que tenga éxito. No le dije en ese momento lo que sentía, pero pensé que eso era un gran error. Hizo un buen trabajo al encargarse de los clientes, hasta el punto que llegamos a pensar que él sería el encargado del negocio y que yo tendría que vendérselo. Pero tenía mucha ira. Si alguien movía un bolígrafo de lugar o algo así, algo minúsculo, él se enfurecía mucho y no podía manejarlo.
La sola presencia de Paul me perturbaba totalmente, porque, para ser sincera, estaba hecho un manojo de nervios. Ujú. Un día, yo estaba entrando por la puerta de la oficina y vi que Paul tomaba del cuello a Ruth. No podía creer lo que estaba viendo, pero apenas me vio, la dejó. Para él, no fue nada. Para ella fue aterrador. Sentía que Paul debía irse. No debía estar más ahí. Esto no podía seguir. Sabía que necesitaba irse. Pero nunca consideré en serio despedir a Paul. De hecho, siempre intentaba salvar a Paul. Si lo ayudaba una vez más, sería la última piedra en la pared de la salvación y ya no haría estos actos tan locos y su vida sería una vida ordenada y equilibrada. Pero tenían razón. No me gustaba hablar de eso, pero tenían razón. Era una tarde de verano hermosa en agosto de 1992. Recibí una llamada de Paul. Me dijo, papá, tienes que ver el brillo que tiene el cielo hoy. Y estaba oyendo las noticias en la televisión y decían, creemos que hay un pirómano suelto en el norte de Seattle. Se puede ver un humo negro desde kilómetros de distancia. Los bomberos dicen que se inició en una tienda. Varios empleados y 2 clientes pudieron salir por la puerta justo a tiempo. La idea de tener un pirómano en tu comunidad aterroriza a cualquiera. Y la gente estaba aterrada. Y mientras avanzaba la investigación, se acercaba cada vez más a nuestra casa. Parece que el pirómano se ha vuelto aún más peligroso. Por primera vez en esta semana, muchos de los incendios fueron en casas donde había gente adentro. 2 niños estaban dentro de la casa. 5 minutos más y quién sabe qué hubiese pasado. Me asusté mucho. Si lo hubiese atrapado, no llegaba al juicio. Eso se los aseguro. Creo que para que una persona sea un pirómano, tiene que ser un lunático suelto. De pronto, el sábado la ecuación cambió. Pensaba que tenía que ser alguien muy enfermo. La gente que estaba en las casas pudo salir lastimada. Cualquiera pudo haber muerto. Cualquiera. Marcó un camino de miedo. Y de la nada Ruth me preguntó, papá, ¿crees que se trate de Paul? Oh, cariño, no. No llegaría tan lejos. Y esa fue nuestra respuesta. Los incendios ahora son constantes, al menos uno por día. Estaba en el sillón en mi casa, como a las 10:30 de la mañana. La noche anterior hubo una conferencia de prensa en la televisión y el equipo de incendios provocados daba la información. Y la información me confrontó en la primera plana del periódico. Un titular grande decía, ¿alguien conoce a esta persona? Había 3 descripciones en la esquina superior de la izquierda del artículo de cómo pensaban que el pirómano lucía. Y lo miré y pensé, ese se parece a mi hijo Paul. Y mi corazón se paró. Y para decir la verdad, ya nunca más latió igual. Un día llegó el periódico de mi ciudad natal. Esta es la portada y este artículo. ¿Alguien conoce a esta persona?
Este artículo cambió nuestra vida para siempre. Y vi las fotos y una de ellas se parecía a Paul. Eso me atrapó. Y mencionaba las características psicológicas de su vida. Y cuando las leí, decía que era muy arrogante, que se mantenía muy limpio y que era alto y delgado y de apariencia buena. Cuando leí eso, supe de inmediato que era Paul. Contaba los minutos como años. Le dije a mi esposa, quiero que ores. Les aseguro que mi esposa y yo solo decíamos, no quiero que este sea Paul. No quiero que este sea Paul. Era una pesadilla, una pesadilla. Y esto fue lo que pasó de inmediato. No dijimos, ¿qué podemos hacer para esconderlo? ¿Qué podemos hacer para ocultar la verdad? Esta fue mi respuesta instantánea a la gloria de Dios. Le dije que tenía que contactar al equipo de incendios. Les dije, esta es una foto de mi hijo Paul. Y se pusieron blancos como fantasmas. Me dijeron, vamos a acabar con esto. Dijeron, sabemos que Paul tiene mucha movilidad y no queremos que alertes a Paul. Significaba cargar una bomba en el corazón. Lo que sea que hagas, cuando te vayas, actúa normal. Ese fue el consejo final. Ahí empezó una campaña secreta de 10 días y cooperamos con las autoridades sin que nadie lo sepa. ¿Cómo es posible actuar normalmente sabiendo algo así? ¿Cómo actuar normalmente? Así que literalmente fue el Señor el que nos ayudó a callarnos y a no decir una sola palabra, nada, aunque Paul estaba con nosotros. Recuerdo muy claramente ese día cuando George me dijo, cariño, esta vez tendrás que tomar el teléfono y decirle algo a Paul que haga, que regrese y no huya. Le dije, Paul, habla mamá. Por favor, no te vayas al sur. Por favor, no te vayas al sur. Y recuerdo que le dije lo siguiente, nosotros te necesitamos acá. Nosotros te necesitamos. Me sentí como una completa traidora y al final dijo, ok, mamá, regresaré. Pero al mismo tiempo me llené de culpa. Pobre de mí. Sabía que tenía que hacerlo, pero al mismo tiempo se trataba de mi hijo. Todo era tan cruel. Era tan cruel. Sabía que lo vigilaban todo el tiempo. Ese fue el último domingo antes de que lo arrestaran. Y sabía que estaba yendo a la iglesia con este hombre que no sabía qué pasaría. Y ese hombre era mi hermano. Así que por ciertos momentos me tentaba salir del auto y decirle, Paul, quiero que sigas. Confíes en mí. No mires hacia atrás. Maneja hasta que te quedes sin gasolina y sigue corriendo. No regreses. Lo pensé, pero lo que lo evitó era que sabía que estaría deshonrando lo que mi papá había hecho. En la última cena, la octava noche, estábamos todos y Paul llegaba tarde para cenar, algo muy inusual. Por supuesto, dentro de nuestra mente todos guardábamos esa información. Y quizás nunca oyó nada, quizás no descubrió nada. Cuando llegó noté que estaba muy nervioso. Y durante toda la cena no solo sollozaba, sino lloraba.
así toda la cena. Creo que Paul sabía en su corazón que su vida se desmoronaba. Y al mismo tiempo me sentía como una traidora. No podía hablarle. Al final de esa cena, él me abrazó. Esa noche no se lo guardó. Al contrario. Sabía que su vida se estaba acabando y así fue. Nunca lo olvidaré, nunca lo haremos. No estoy segura de si ahí Paul sabía que estábamos cooperando con la policía. Porque si en realidad él pensaba que lo estábamos haciendo, creo que nos lo hubiese dicho, Pero algo pasaba en su cabeza. Creo que Paul dentro de él sabía que de algún modo su vida se estaba acabando. Creo que Paul sabía que nosotros habíamos descubierto que era él desde ese día hasta el día en que lo arrestaron. Creo que su sexto sentido le decía que las cosas estaban llegando a su final. Creo que él lo intuía porque Paul era muy inteligente y nosotros no somos actores. Así que seguro se dio cuenta de que algo no estaba bien. Y por supuesto tenía que saber que esto no duraría para siempre porque veía las noticias. En algún momento lo iban a atrapar. Lo trajeron y por primera vez en su vida entró con las esposas puestas. Y papá estaba ahí. Puse mis manos alrededor de él y lo abracé fuerte y le dije, Paul, lo saben todo. Por una vez en tu vida, tienes que decir la verdad. Lo que haremos es que... Por cierto, no soy un criminal. Bueno, supongo que lo soy. El 6 de agosto recorriste un poco la ciudad. Creo que había una iglesia en la calle 176. Incendiaste esa iglesia, ¿no? Lo hice. Sí. Pero... ¿saben qué? Les diré cómo lo hice. Pero déjenme decirles primero que yo no soy ningún criminal. Siento que tengo miedo. Porque sé qué clase de persona soy. Y sé que soy una persona amorosa. Y sé que he hecho algunas malas acciones. Gracias. Y ya no volverá a pasar. Porque me siento muy mal por las familias. Déjeme preguntarle. Me siento mal por mí. Lo que me perturbó mucho, cuando por fin pude ver los videos, fue ver tanta indiferencia y la tranquilidad de Paul cuando decía, sí, hice esto y así es como lo hice. Como si no conectara el completo horror que había causado con lo que había hecho. No soy el tipo de hombre que debería ir preso. Descuéntelo de mi seguro o algo. Así es, no lo conectaba. Solo quiero que sepan que no soy un hombre malo. Ni siquiera mataría a un ratón. Recuerdo que mi corazón se hundió porque nosotros estábamos seguros de algo. Nadie había muerto. Septiembre de 1992. 3 mujeres de edad murieron en un incendio en un asilo en el norte de Seattle. Ahora condenarán por sus muertes al pirómano confeso que aterrorizó el noroeste. Al inicio, los investigadores pensaron que el incendio de este asilo fue accidental. Después encontraron pruebas de que no. Ahora afrontará cargos por asesinato en primer grado de Berta Nelson, de 93 años, Mary Doris, de 77, y Alan Stocknis, de 72. ¿Saben? Esto llegó a otro nivel. Cuando son mayores, algunos
no se pueden mover solos. Es muy difícil creer que Paul hiciera eso. Sé que lo hizo, pero desearía que no. La sociedad merece que la protejamos de ti. Tus víctimas han sufrido de un modo inimaginable. Cuando las víctimas testificaron en la corte, observé a la gente de la sala por todos lados con cuidado. Y creo que todos estaban muy conmovidos, excepto una persona, y ese fuiste tú, Paul Keller. No respondiste. No hay forma de que tenga la conciencia tranquila si dicta una sentencia que te ponga en las calles donde puedes provocar otro incendio. Han sentenciado a nuestro hijo y hermano, pero el dolor seguirá para muchos. Podía ver lo destrozados que estaban George y Ruth y era muy difícil verlos tan tristes, muy triste. Nunca en mi peor pesadilla pensé que me vería sentado acá todos estos años y ver la muerte, la pérdida y el dolor que les hizo a otros inocentes. Les aseguro que Dios es mi juez. Todos los días, de todas formas, durante todos los años, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué la gente se aleja de mí cuando nosotros hicimos lo correcto? Lo único que puedo sentir es que la oscuridad late en mi cabeza. Cada vez me adentraba más y más profundamente en un agujero negro de ansiedad, depresión, estrés postraumático, pena, ataques de pánico, todo eso. Ahora sé que todo eso se puede ir. No más dolor. No más dolor. Me desperté en la mañana y me volteé para levantarme y salir de la cama. Y yo sentí algo diferente. Algo había cambiado. El dolor, la depresión, ansiedad, desaparecieron. Ellos se fueron. El miedo se fue. Me sentí como un ave que podía volar y fue lo mejor. No puedo agradecer a Dios suficiente por darme el regalo de la sanación. Padre Celestial, ponemos todo este tiempo que ha transcurrido en tus manos. Oramos por los que ven esto y sufren y no quieren vivir otro día. Y para que las almas en pena se animen. Honramos tu nombre. Te dedicamos este momento y el resto de nuestros días. Sí. En tus manos y en tu gloria. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. El sol iluminaba el campo con una calidez casi cinematográfica. El aire olía a lavanda y madera recién cortada. Las sillas estaban perfectamente alineadas. Las cintas blancas bailaban con el viento, y los pájaros parecían haber sido entrenados para cantar en compás. Era una boda de ensueño, de esas que solo se ven en revistas o películas. Pero nadie allí, ni siquiera ella.
Podía imaginar que esa sería la última vez que verían su rostro. Porque solo una hora después, la novia desapareció frente a todos. Y nadie se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Su nombre era Clara Muñoz, 29 años, psicóloga infantil, risueña, reservada, con una ternura que le nacía de los ojos. Había conocido a Daniel, su futuro esposo, en una librería de viejo, cuando ambos estiraron la mano al mismo tiempo hacia el único ejemplar de Rayuela que quedaba en la estantería. Se rieron, hablaron, y desde entonces no se separaron. Fue amor lento, de esos que no necesitan gritar para sentirse, y por eso todos los que los conocían sabían que aquella boda era real. Clara no era de las que fingía. El lugar elegido fue una finca rústica a las afueras de Girona, rodeada de colinas y con un pequeño bosque al fondo. Era una elección íntima, cargada de simbolismo. Clara había dicho que ese bosque le recordaba a su infancia, aunque nunca dijo por qué. Aquel 15 de septiembre, más de 80 invitados se reunieron entre arcos florales, copas de cava y sonrisas nerviosas. Las fotos lo muestran todo. Clara con los ojos brillantes, Daniel riendo con los padrinos, la tía abuela bailando con un niño que nunca había visto en su vida. Todo parecía en su lugar. Hasta que dejó de estarlo. La ceremonia fue breve, con lecturas personales. Cuando llegó el momento de los votos, Clara temblaba, no de miedo, sino de algo que nadie logró descifrar. Le sudaban las manos. Miraba el bosque de reojo, pero nadie sospechó nada. Lo tomaron como nervios, porque ¿quién no se siente vulnerable el día que promete el resto de su vida? Cuando dijeron sí, hubo aplausos, besos y pétalos. Luego vino el banquete. El salón de madera estaba adornado con luces cálidas, vajilla vintage, flores secas y un detalle extraño. En cada mesa, Clara había dejado una nota escrita a mano para los invitados. Todas decían cosas distintas. Algunas eran recuerdos compartidos, otras, reflexiones. Y en algunas, solo en algunas, había frases que nadie comprendió en ese momento. A su prima Lucía, por ejemplo, le escribió: «Recuerda el árbol. A veces los caminos duelen». A su suegro: «Hay cosas que el silencio grita». Y a su hermana menor, la más críptica: «Si no regreso, no mires al suelo. Mira hacia arriba». Pero nadie se detuvo a analizar nada, porque el vino fluía, la música sonaba, y la novia se veía feliz, tan feliz que dolía. En las fotos, su sonrisa es amplia. Pero si uno mira con atención, hay una sombra detrás de los ojos, algo contenido, algo que parecía a punto de explotar o desaparecer. A las 20:14, la cámara de seguridad colocada en la entrada de la finca registró por última vez a Clara. Iba sola, sin velo, sin ramo, sin zapatos. Cruzó la terraza de madera, bajó los escalones de piedra y caminó directamente hacia el bosque. Nadie la detuvo, nadie la siguió, nadie lo notó. Estaban cortando la tarta. Pasaron más de 30 minutos hasta que alguien preguntó por ella. Fue Daniel, el novio, quien sintió que algo no iba bien. Fue como un vacío en la atmósfera. Una ausencia que se volvía física. Preguntó a su madre, luego a sus cuñadas, luego al DJ. Todos se miraron. Todos negaron. Estaba aquí hace un rato. Creo que fue al baño. Quizás se cambió de vestido. Pero Clara no estaba en el baño, ni en la habitación de los novios, ni en la zona de descanso, ni en la cocina. Nadie la había visto salir por la puerta principal, ni por la trasera. Fue entonces cuando comenzaron a buscarla en los pasillos, entre los arbustos, llamando su nombre. La música paró. El ambiente cambió. Los invitados ya no reían. Algunos intentaban calmar al novio. Otros se burlaban con nerviosismo pensando que era una broma o una tradición catalana que no conocían. Pero el rostro de Daniel no mentía. Estaba pálido, vacío, roto. Y entonces alguien, una camarera, dijo algo que rompió el murmullo general. Vi a la novia, iba descalza, hacia el bosque. El silencio se hizo tan espeso,
que se podía cortar con un cuchillo. Nadie se movió. El bosque quedaba justo detrás de la finca. No era muy grande, pero era espeso, irregular, con ramas secas que se entrelazaban como dedos viejos. Y lo más inquietante, no tenía caminos marcados. Los primeros que corrieron hacia allí fueron el padrino y un primo. Llevaban linternas de los móviles y gritaban su nombre con desesperación. Daniel fue detrás, tropezando con las piedras, ya sin chaqueta, el rostro desencajado. Algunos invitados lo siguieron. Otros se quedaron en el salón, incapaces de comprender lo que estaba pasando. El bosque no devolvía ningún eco, solo silencio y frío. A los 20 minutos, alguien llamó a la policía. Otros llamaron a emergencias. La finca se llenó de luces intermitentes, llantos, órdenes. La celebración se convirtió en operativo. Las mesas fueron empujadas a un lado. El catering abandonado. Los músicos salieron sin saber si cobrar. Y Daniel no dejaba de repetir una frase que nadie entendía. Ella me dijo que este lugar la curaba. ¿Por qué entró? La policía pidió acceso a las cámaras de seguridad. No había muchas, solo 3 en todo el recinto, una en la entrada, otra en el estacionamiento y una más enfocando al costado de la terraza. Esa fue la que capturó los últimos momentos de Clara. Allí se la ve con claridad. Camina despacio. Mira hacia atrás solo una vez. No parece perseguida, no parece drogada, no parece confundida, solo parece decidida. Lo perturbador vino después. Un oficial pausó el video, hizo zoom, y lo que vio no cuadraba, porque detrás de Clara, justo cuando ella entra en la espesura, hay una silueta, pequeña, casi como un niño. Quieto, oscuro, imposible de identificar. Nadie más había entrado al bosque, nadie más estaba registrado en las cámaras. Y sin embargo, esa figura estaba allí, como si hubiera estado esperándola. La cinta fue copiada, el área acordonada. Los drones comenzaron a sobrevolar el bosque al amanecer, y en medio de todo eso, un objeto fue encontrado entre las ramas. El velo de Clara, cuidadosamente doblado, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Pero ni rastro de ella, ni un zapato, ni un grito, ni un adiós. Solo ese video, y una pregunta que empezó a atormentar a todos. ¿Por qué una novia, en medio de su boda, se levantaría en silencio, dejaría a su esposo en la pista de baile y se adentraría sola en un bosque sin caminos? Nadie lo sabía, o al menos eso decían. La madrugada se instaló sin pedir permiso. El aire se volvió más denso. La finca, que hacía solo unas horas parecía un rincón de cuento de hadas, ahora era un escenario congelado, mudo, como si el tiempo se negara a avanzar sin ella. Las luces seguían encendidas, pero ya no iluminaban la alegría, sino la incertidumbre. Los manteles estaban arrugados, los platos a medio comer, las flores comenzaban a marchitarse. Y Clara seguía sin aparecer. Los agentes colocaron cintas amarillas alrededor del bosque. Un comandante de rostro endurecido ordenó que nadie más ingresara sin autorización. Daniel se negaba a quedarse detrás. Gritó, suplicó. Lo contuvieron. Tenía barro en los zapatos, las manos arañadas y los ojos vidriosos. En su camisa todavía colgaba la flor que Clara le había prendido horas antes, ahora marchita, inclinada, como si también estuviera en duelo. Fue entonces cuando llegó la primera unidad especializada. Hombres con trajes oscuros, linternas potentes, perros entrenados y drones equipados con cámaras térmicas. Cada minuto contaba. Y sin embargo, con cada minuto que pasaba, el caso se volvía más incomprensible. La única pista real era ese video, ese breve instante donde ella mira hacia atrás antes de perderse entre los árboles, y esa sombra, esa figura diminuta que parecía esperar, sin rostro, sin historia, sin explicación. La revisión del metraje completo reveló algo aún más inquietante. Nadie más se acercó al bosque durante las 3 horas anteriores a su desaparición. Ningún invitado, ningún proveedor, ni siquiera un técnico de sonido.
No había manera lógica de que alguien la estuviera esperando allí, a menos que ya estuviera dentro, escondido, en silencio. Y eso abría un nuevo abismo. A las 4:27 de la mañana, uno de los agentes encontró algo más entre la maleza. Una prenda blanca. Primero pensaron que era parte del vestido, pero no. Era una camisa pequeña, de niño, cubierta de barro seco y con bordes deshilachados. No tenía etiquetas, y en uno de los bolsillos, cuidadosamente doblado, había un papel mojado. Lo extendieron. Tenía una sola palabra escrita a mano, con tinta corrida. Recuerda. Las preguntas comenzaron a desbordarse. ¿A quién le hablaba ese mensaje? ¿A Clara? ¿A quién lo encontrara? ¿O a alguien que lo entendería sin necesidad de más palabras? Mientras tanto, el resto de los invitados permanecía en la finca, muchos en shock, otros dormidos en sus autos, algunos llorando en silencio. La familia de Clara se dividía entre la incredulidad y el miedo. Su madre, Beatriz, no hablaba. Se sentó en una silla del salón y no se movió en toda la noche. Solo miraba al suelo, con la expresión de alguien que ya sabía algo, pero no quería que fuera cierto. Fue su hermana, Valeria, quien comenzó a hablar. Entre sollozos, dijo algo que descolocó a todos. Clara no quería casarse aquí. Fue una decisión de última hora. Cambió todo. El lugar, la fecha, incluso el vestido. La semana pasada estaba rara, no dormía. Me decía que tenía sueños con árboles que susurraban. Los oficiales tomaron nota. El comandante la miró fijo. ¿Le contó algo más? Valeria dudó. Tragó saliva. Y luego bajó la voz. Me dijo que alguien la llamaba. Desde el bosque. La frase se quedó flotando en el aire. Nadie supo qué hacer con ella. Parecía absurda o ridícula, pero también imposible de ignorar, porque nadie desaparece sin dejar rastro en plena boda. Nadie abandona a su esposo, a su familia, a sus amigos, para adentrarse en la oscuridad, sin estar huyendo de algo, o hacia algo. A las 7:12 de la mañana, un nuevo hallazgo congeló la sangre de todos. El vestido de Clara, completo, estirado cuidadosamente sobre una piedra cubierta de musgo, como si alguien lo hubiera colocado con devoción. Estaba seco, sin manchas, sin desgarros, como si hubiera sido retirado con precisión, o como si nunca hubiera sido usado. No había señales de lucha, no había pisadas, no había sangre. Solo ese vestido, inmóvil, blanco, en medio del bosque húmedo. Y sobre él, un pequeño objeto de cristal, una lágrima de vidrio, tallada a mano, como esas que se colocan en los ojos de muñecas antiguas. Los peritos comenzaron a sospechar de todo. Se interrogó a cada invitado, se revisaron los vehículos, se confiscaron los teléfonos. El equipo forense entró a la finca y encontró algo más. El velo de Clara estaba guardado cuidadosamente dentro de una cesta ceremonial junto al altar improvisado, entre flores y cartas de buenos deseos. Pero lo extraño era que esa cesta había sido revisada horas antes, y no estaba allí. Alguien lo había colocado después de la desaparición, y lo más escalofriante fue lo que encontraron dentro del bolsillo interno del velo. Una nota, escrita con la misma caligrafía que las que Clara dejó a los invitados, solo que ésta no iba dirigida a nadie. Decía: el cuerpo no es lo que se pierde, es lo que queda. Para entonces, el caso ya era portada en todos los noticieros locales. La prensa acampaba frente al portón de la finca. Había drones privados intentando capturar imágenes aéreas. Y los rumores comenzaban a multiplicarse como pólvora. Unos hablaban de un pacto, otros de una secta. Algunos decían que Clara había sido hipnotizada. Otros aseguraban que la habían visto en un mercado en Francia hace 2 años, con otro nombre, otra vida. Todo era confuso, nada tenía sentido. Y sin embargo, todo parecía encajar en un rompecabezas que solo ella conocía. Fue entonces cuando decidieron revisar de nuevo las cámaras, esta vez cuadro por cuadro, y allí apareció algo que se les había escapado.
A las 20:13:42, segundos antes de que Clara cruzara la terraza, una luz parpadea en el bosque, como si alguien encendiera una linterna desde dentro. Un parpadeo corto, luego otro, luego se apaga. Clara, al ver la luz, detiene el paso durante 3 segundos. Y entonces sonríe, como si hubiera recibido una señal. Daniel, al ver ese fragmento, se quebró. Se alejó de la sala de monitoreo y se encerró en el baño durante casi 1 hora. Al salir, dijo algo que nadie entendió, pero que más tarde cobraría peso. Esa sonrisa no era suya. La frase fue descartada al principio como un desvarío de la desesperación, pero lo cierto es que, en ese momento, nadie sabía qué versión de Clara estaban buscando. La mujer que celebraba su boda con alegría sincera, o la que escribía mensajes en clave y sonreía al bosque antes de entrar. Y lo peor estaba por llegar. Porque al mediodía del día siguiente, cuando los oficiales estaban a punto de ampliar el perímetro de búsqueda, una niña apareció en la entrada de la finca. No era parte de los invitados. Nadie la conocía. No tenía zapatos. Iba vestida con un camisón blanco y el cabello desordenado. Tendría unos 7 u 8 años. Nadie sabía de dónde venía. Se acercó al primer oficial que encontró y le entregó algo. Un colgante de plata con la inicial C. Y luego, con una voz apenas audible, dijo: «Ella me dijo que te lo diera y que no volvieras a buscarla». El silencio que siguió a las palabras de la niña fue brutal. Ni las cigarras se atrevieron a cantar. El oficial que sostenía el colgante de Clara, una C plateada, idéntica a la que ella usaba desde la adolescencia, sintió como el objeto quemaba en su palma. La niña, de cabello oscuro y mejillas pálidas, no mostró miedo. Tampoco lloraba. Solo miraba fijo, como si ya hubiera estado ahí antes, como si conociera ese lugar mejor que todos los adultos juntos. Cuando le preguntaron su nombre, ella solo dijo: «No soy de aquí». Y luego, con una calma inhumana: «Ella tampoco era». Los psicólogos presentes pensaron en trauma, en una posible víctima de abuso, en pérdida de memoria. Pero sus respuestas eran demasiado precisas para un delirio. No sabía su apellido, ni su dirección, ni su edad exacta, pero sí sabía que Clara la había tomado de la mano en el bosque, que le habló en voz baja, y que le pidió que saliera cuando viera la luz roja de la ambulancia. Me dijo que ya no quería que la buscaran, que lo que se encuentra a la fuerza se pierde 2 veces. Repitió con voz suave, casi como recitando algo aprendido de memoria. La llevaron a revisión médica. Estaba deshidratada, pero no mostraba signos de violencia. Sin embargo, algo más inquietó a los forenses. Tenía marcas en los tobillos, pequeñas y simétricas, como si hubiera estado amarrada durante mucho tiempo, y luego liberada. Pero no había tierra fresca bajo sus uñas. No había ramas en su cabello. Era como si no hubiera caminado a través del bosque, sino salido de algún lugar más limpio, más escondido. La policía peinó la zona de nuevo, ahora en busca de cualquier estructura subterránea. Cabañas, búnkeres, sótanos. Pero no encontraron nada. El bosque era más denso de lo que parecía, sí, pero no tan grande. Y lo que más desconcertaba era que ningún niño había sido reportado como desaparecido en la región en los últimos 3 años. La niña simplemente no existía. Mientras tanto, los interrogatorios a los invitados continuaban. Algunos empezaron a recordar detalles que antes parecían irrelevantes. Una invitada juró haber visto a Clara escribir algo en una libreta pequeña justo antes de entrar a la iglesia, pero nadie encontró dicha libreta. Otro recordaba que Clara, al brindar con él, le susurró algo al oído: «Gracias por no preguntar». Y entonces apareció una fotografía. Un camarógrafo contratado por la familia había estado tomando fotos casuales durante toda la jornada. En una de ellas, tomada exactamente a las 19:42, 28 minutos antes de la desaparición, se ve a Clara parada junto al altar, mirando hacia el bosque. Lo inquietante es que en el reflejo de una copa de cristal frente a ella, se distingue la silueta de alguien detrás. Una figura baja, con el rostro borroso,
y los ojos blancos, abiertos, sin pupilas. Los expertos en imagen no pudieron explicar la distorsión. Dijeron que podía ser una ilusión óptica, un error de lente. Pero cuando intentaron recrearla, no pudieron. El reflejo no debería estar allí, el ángulo no lo permitía. Fue entonces cuando el camarógrafo, casi temblando, confesó algo más. A Clara no le gustaban las fotos, nunca miraba a la cámara, pero ese día, mientras tomaba esta imagen, ella me miró. No a la lente, a mí, como si supiera que yo estaba allí, como si me viera antes de que yo levantara la cámara, y luego sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue como si ya supiera todo lo que iba a pasar. Los investigadores decidieron revisar la historia de Clara más a fondo. Y lo que encontraron abrió nuevas heridas. Su infancia estaba llena de vacíos. Nació en Salamanca, pero no había fotos de los primeros 7 años. Las primeras imágenes eran ya de su escuela primaria. Su madre siempre decía que las habían perdido en una mudanza. Pero la directora del colegio donde Clara estudió entre los 8 y 12 años reveló algo perturbador. Clara llegó aquí con otro nombre. Se llamaba Mariana. Luego de unos meses, su madre vino con un acta nueva. Dijeron que había sido un error de registro. Nunca entendimos por qué lo cambiaron. Pero la niña hablaba sola. Mucho. Decía que tenía una amiga que vivía en las ramas. Una amiga que no respiraba. El detective a cargo del caso sintió un escalofrío. ¿Y si la desaparición no era solo un hecho aislado? ¿Y si Clara no había huido, sino regresado a algo que ya había empezado años atrás? Esa teoría cobró fuerza cuando un botánico, contratado para analizar la flora del bosque, reportó una anomalía. Encontró un área, en el corazón del terreno, donde los árboles crecían en espiral, torciéndose hacia el centro como si algo los atrajera. Era un claro circular, de apenas 4 metros de diámetro, cubierto de hojas secas. Y en el centro, una piedra redonda, lisa, sin inscripciones. Allí, al medir los niveles de sonido, notaron algo aún más inquietante. No había eco. La voz se apagaba, absorbida por el aire, como si el bosque devorara cualquier palabra pronunciada dentro del círculo. Los perros se negaban a entrar. Los drones perdían señal al pasar por encima, y la niña, al ver la piedra en una fotografía, susurró. «Allí se escucha mejor». «¿Quién se escucha?», le preguntaron. Ella no dudó. La voz que no viene de afuera. Nadie sabía cómo interpretar aquello. Pero lo cierto es que los rastros de Clara se detenían justo antes de ese claro. No había pisadas dentro, no había fibras, ni rastros térmicos, ni movimiento. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible y hubiera dejado de pertenecer a este lado. La tensión en la familia crecía. Daniel se negaba a hablar con la prensa. Se recluyó en la casa de sus padres, canceló la luna de miel y desactivó todas sus redes sociales. Pero su hermana, sin su permiso, decidió compartir un mensaje que él le había enviado en medio de la noche, días después de la desaparición. No sé si la perdí, o si ella me dejó porque sabía que nunca podría seguirla. Pero cada vez que cierro los ojos, la veo en el bosque, con ese vestido que nunca se ensució, con esa sonrisa que no era suya. Y detrás de ella, alguien que me mira. No quiero dormir más, porque cada vez que sueño con ella, estoy más cerca de no querer despertar. La policía comenzó a sospechar de todos, incluso del propio Daniel. Lo interrogaron de nuevo, revisaron su historial de llamadas, buscaron patrones extraños en sus movimientos. Pero nada. No había señales de violencia, ningún motivo aparente, ningún indicio de un conflicto grave. Clara lo había elegido. Clara lo amaba. Y sin embargo, Clara se fue, o fue llevada. Ese dilema se tensó aún más cuando los técnicos revisaron el sistema de cámaras y descubrieron un corte en la grabación, exactamente 6 minutos después de que Clara desapareciera. Las cámaras del lado este, las que enfocaban la zona más profunda del bosque,
Se apagaron por exactamente 4 minutos y 37 segundos. Y al volver, el ángulo había cambiado levemente, como si alguien las hubiera movido o reiniciado. Pero no había registros de acceso al sistema. Ninguna alarma, ningún usuario conectado. Nada. Como si el propio bosque lo hubiera hecho. Los agentes estaban a punto de archivar el hallazgo como un error técnico. Hasta que recibieron un correo electrónico anónimo. Sin asunto, sin firma. Solo un archivo de video adjunto. Era una grabación casera, de baja resolución. Parecía hecha con una cámara antigua. En ella se veía a una niña, la misma niña, caminando por un bosque muy parecido. Vestía el mismo camisón, mismo peinado. Solo que en el video, ella hablaba sola. Y decía una frase una y otra vez, como si jugara: desaparecer no es irse, es volver a donde te esperan. Y en el último segundo del video, detrás de la niña, aparece algo. Un rostro pálido, de ojos negros, sin cejas, sin boca. Y luego, la imagen se corta. A las 2:14 de la madrugada, la jefa de cibercrimen, una mujer de rostro tenso y voz baja, sostuvo el pendrive con guantes como si llevara una reliquia sagrada. El video enviado por correo había sido rastreado. Provenía de un servidor encriptado alojado en Islandia, redirigido por 5 países distintos y con una firma digital que no correspondía a ningún sistema operativo conocido. Ni siquiera al más oscuro. Era como si el archivo hubiera llegado desde un lugar que no pertenece a la red, ni al tiempo. La policía no lo dijo públicamente, pero algo dentro de ellos ya no estaba buscando a una persona, sino intentando comprender un fenómeno. La niña fue trasladada bajo custodia del Estado. Dormía en un orfanato en el centro de Girona, pero cada noche se despertaba a la misma hora. 3:33. Siempre en silencio. Siempre con la mirada fija en la ventana. Y siempre repitiendo lo mismo, como un rezo apagado. Ella está en el hueco donde se caen las palabras. Los funcionarios de bienestar infantil comenzaron a llamarla la hija del bosque. Porque nadie, absolutamente nadie, reclamó su paradero. No existía en ningún registro civil, ninguna escuela, ningún hospital, ni ADN compatible en bases de datos. Era una aparición. Un cuerpo que sí, estaba allí, pero cuya historia parecía escrita por la tierra misma. Y luego aparecieron las fotos. Un día después de ese correo inquietante, Daniel recibió un sobre sin remitente en su buzón. Dentro, 15 fotografías impresas en papel antiguo, con bordes quemados. Eran imágenes en blanco y negro, paisajes de bosques, tramos de caminos, ramas secas. Y en casi todas, la figura de una mujer. No se le veía el rostro, pero era clara. El mismo vestido, la misma postura, pero en escenarios diferentes. Algunos de esos lugares ya no existían. Uno de los agentes reconoció una de las fotos. Era un tramo del bosque que fue arrasado por un incendio en 1974. Clara estaba en fotos de hace 50 años. ¿Cómo era posible? Una de las imágenes mostraba algo más. Clara estaba de espaldas, parada frente a un muro cubierto de líquenes, y sobre el muro se leía una inscripción grabada en piedra. Lo que no recuerdas, te está recordando a ti. Las autoridades comenzaron a recopilar testimonios antiguos, y encontraron algo escalofriante. Una desaparición ocurrida en 1989 en la misma finca. Misma fecha, misma hora, misma dirección. Una joven llamada Inés Sanabria, 28 años, desaparecida el día de su boda en circunstancias extrañas. Iba caminando sola hacia el bosque, y nunca volvió. El informe policial estaba incompleto. Las fotos de ella, selladas con cintas rojas. Su prometido, según los registros, se suicidó una semana después. La familia vendió la finca y el caso fue cerrado por huida voluntaria. Clara había elegido ese lugar a última hora. ¿Cómo lo encontró? ¿Por qué lo eligió? Y lo más espeluznante, ¿lo eligió ella? ¿O alguien eligió por ella? Los interrogantes se acumularon como niebla, espesando el ambiente, y fue Valeria, su hermana, quien volvió a hablar, temblando, con un cuaderno entre las manos.
Esto lo encontré en su casa. Estaba escondido dentro de una caja de zapatos, debajo del fregadero. Era una libreta negra, cubierta con polvo. En ella, Clara había escrito frases, dibujos, símbolos. Todo parecía incoherente, delirante, hasta que llegaron a la página marcada con una horquilla de pelo. Allí, Clara había escrito: «No estoy huyendo. Estoy volviendo al primer ruido, al susurro que nadie más escucha. Me llaman por mi nombre de antes, no el que tú conoces, no el que me dieron. El primero, el que se me dio en el frío». Daniel rompió en llanto, gritó. Nadie lo pudo consolar. El cuaderno también contenía dibujos, figuras con ojos grandes, sin boca, ramas que parecían abrazar cuerpos, rostros fusionados con la corteza. Una silueta femenina siempre caminando hacia una mancha oscura en medio del papel. Y una frase que se repetía una y otra vez. «El bosque no me traga, me espera». La policía decidió hacer un operativo a fondo. Excavaciones en la zona del Claro, georradares, termografía, y encontraron algo. A 3 metros bajo tierra, directamente debajo de la piedra lisa, se halló una cavidad rectangular. Dentro, un objeto cubierto por capas de tierra y raíces. Lo extrajeron con cuidado. Era un baúl metálico, oxidado, con cerradura rota, y al abrirlo, el mundo pareció detenerse. Dentro había una muñeca antigua, con vestido de encaje blanco, ojos de cristal, piel de porcelana agrietada. Pero no era eso lo aterrador. Era lo que llevaba en las manos. Una foto de Clara, en color, enmarcada en plata. Y detrás, una nota manuscrita con tinta fresca. La letra era suya. «Yo no desaparecí, me volví a encontrar. No miren más hacia adelante, porque yo me fui atrás». Los peritos no pudieron explicarlo. La tinta estaba fresca, el papel nuevo. Pero el baúl llevaba cerrado al menos 2 décadas. Ningún indicio de acceso reciente, ninguna huella, nada. En ese momento, los investigadores entendieron algo más profundo, algo que no podían poner en palabras oficiales. Clara no estaba perdida en el bosque, estaba fuera del tiempo. Y tal vez, solo tal vez, esa no era la primera vez que lo hacía. La niña volvió a hablar esa noche. Sentada en la cama del hogar, sin abrir los ojos, dijo. Ella bordó su nombre en el viento, donde las agujas no duelen. Yo estuve allí, pero no puedo quedarme, porque si me quedo, dejo de ser real. Y al amanecer, desapareció. La puerta cerrada, las cámaras apagadas. Nadie la vio salir. Solo dejaron en su almohada un pañuelo blanco, bordado con una palabra que nadie entendía, pero que Daniel sí reconoció. Era la palabra que Clara usaba en sueños, la que repetía cuando hablaba dormida. No estaba en ningún idioma conocido, pero él la había escuchado muchas veces. Significaba regreso. El pañuelo bordado con aquella palabra imposible, que no pertenecía a ningún idioma conocido, permaneció sobre la almohada por 3 días. Nadie se atrevía a tocarlo. Ni los investigadores, ni los psicólogos, ni siquiera Daniel, que acudía cada noche al hogar infantil donde la niña había dormido antes de esfumarse. Él se sentaba frente a la cama vacía, como quien espera que el eco regrese, y no decía nada. Solo dejaba que el silencio hablara por él. Pero el día cuarto, a las 3:33 de la madrugada, exactamente la hora en que la niña solía despertar, las cámaras de seguridad del hogar se activaron solas. La imagen se volvió borrosa, y por unos breves segundos, apenas 4, una figura parecida a Clara apareció sentada en el borde de la cama. No habló, no se movió, solo miraba hacia la puerta, luego desapareció. Nadie más la vio, solo la cámara. Y solo ese fragmento. La cinta fue enviada a peritaje internacional. Especialistas de Londres, Berlín y Tokio intentaron explicarlo. Artefacto defectuoso, edición digital, fraude. Pero el archivo original era auténtico. La imagen estaba incrustada en el flujo de datos sin haber sido manipulada.
Un científico del Instituto de Criptología de Múnich lo dijo sin rodeos. Sea lo que sea, no es humano. Pero se manifestó en una frecuencia visual detectable, como si quisiera ser vista solo por quien estuviera mirando en ese instante exacto. Fue entonces cuando Daniel rompió su silencio. En una carta que publicó en un foro cerrado, y que luego se filtró a los medios, escribió: Clara me dijo una vez que no le temía a desaparecer, sino a que nadie entendiera por qué, que si algún día se iba, no sería para esconderse, sino para regresar a algo que había dejado a medias, mucho antes de conocerme. Me lo dijo como quien susurra una profecía. Yo no le creí. Y ahora, cada vez que el viento sopla fuerte, siento que me está diciendo: ahora sí lo ves. Pero lo más desconcertante estaba por revelarse. Porque en el despacho del abogado familiar, entre los documentos de herencia que Clara había firmado antes de la boda, apareció algo que nadie esperaba encontrar: un testamento escrito a mano, fechado 2 semanas antes de su desaparición. En él, Clara dejaba instrucciones precisas, no sobre su dinero, no sobre sus objetos personales, sino sobre un paquete sellado, guardado en una caja fuerte en su antiguo piso, con una advertencia escrita con lápiz rojo: no abrir hasta que ya no tenga nombre. La frase parecía un acertijo, pero dentro de la caja había una carpeta con fotos, recortes de periódico, mapas dibujados a mano, y una carta de 3 páginas. El remitente, Clara Mariana Muñoz Sanabria. La destinataria, Clara Muñoz. Sí, ella misma. Como si se escribiera desde otra versión, otro tiempo, otra piel. En la carta, Clara decía haber tenido memorias que no me pertenecen, pero que me duelen. Decía que soñaba con vidas que no había vivido, con bosques donde había sido enterrada antes, con voces que la llamaban por nombres antiguos. En sus propias palabras: hay una parte de mí que no nació en este siglo, que fue arrancada y escondida, que dejó una mitad atrás. Me buscan desde ese lado. No quieren mi cuerpo, quieren lo que me robó la forma. Por eso, si lees esto, Clara, ya no eres Clara, porque yo tampoco lo fui. La carta incluía recortes de mujeres desaparecidas, todas en zonas rurales, todas en la misma fecha, entre el 15 y 16 de septiembre, años distintos, décadas distintas, pero el mismo día, y todas en plena boda, novias, vestidas de blanco, como si un patrón invisible tejiera los hilos desde algún rincón que nadie había podido ver. El recorte más antiguo era de 1911. Una mujer llamada Constanza del Río. La noticia decía que desapareció durante el vals nupcial, justo antes de lanzar el ramo, y que la última vez que se la vio, bailaba sola al borde de un bosque, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Clara había subrayado una frase en ese artículo: algunas mujeres no se pierden, solo son llamadas de vuelta. Los medios estallaron. El caso, antes visto como una desaparición extraña, ahora se convertía en una espiral. Aparecieron supuestos testigos, videntes, investigadores de lo paranormal, escritores de crónicas oscuras, cada uno con su propia teoría. Pero todos coincidían en un punto: la finca donde Clara desapareció debía ser clausurada, y lo fue. La familia propietaria vendió la propiedad al Estado. Las autoridades la sellaron con vallas metálicas. Nadie podía entrar sin permiso. Aún así, cada 15 de septiembre, la verja amanecía abierta, sin forzar, sin rastro, como si alguien o algo volviera. Un año después, Daniel regresó. Solo. Llevaba una carta en el bolsillo y una cámara de video colgada al cuello. Caminó hasta el bosque, cruzó el claro y se sentó sobre la piedra lisa. No habló. Solo cerró los ojos. Y entonces, la cámara que dejó grabando captó algo. Primero, un cambio en el sonido. El viento dejó de sonar. Los pájaros callaron. Y luego, pasos. No visibles, no cercanos, pero claros, lentos, como si alguien caminara en círculos alrededor del claro. Y al minuto 42, exactamente, una sombra cruzó la lente. Lenta, femenina, blanca,
Daniel no volvió a salir del bosque ese día, ni el siguiente. Fue encontrado 3 días después, dormido, con la cámara apagada, y la carta que había escrito aún en su bolsillo. Lo extraño es que el papel estaba empapado, pero no había llovido, y su rostro era otro, no deforme, no envejecido, solo cambiado, como si ya no estuviera solo con él mismo. Al despertar, no recordó nada, pero sus primeras palabras fueron: no fue un adiós, fue una cita pendiente, y luego preguntó algo que nadie supo responder. ¿A qué nombre debo responder ahora? El aire en la habitación del hospital donde despertó Daniel era estéril, pero no lograba borrar el olor a humedad que traía pegado a la piel. Tenía barro entre las uñas, hojas secas en el cabello, y un trozo de tela blanca aferrado a su muñeca, anudado como una pulsera. Nadie entendía de dónde había salido. Los médicos lo rodeaban, lo examinaban, lo interrogaban, pero él solo miraba hacia la ventana y murmuraba una frase, una y otra vez, como si tuviera miedo de olvidarla. Ella me pidió que recordara, pero no lo que viví, sino lo que olvidé. Durante los siguientes días, Daniel permaneció en observación, pero algo había cambiado, no solo en su lenguaje, en su forma de mirar, en sus pausas. Su tono ya no era el de un hombre quebrado. Había en él una especie de paz tensa, de certeza que inquietaba, como quien ha tocado algo prohibido, y no se arrepiente. La policía intentó reinterrogarlo, pero sus respuestas eran crípticas, circulares. Decía cosas como: el bosque no me habló con palabras, me respiró. No hay voz que diga, vuelve. Hay aire que lo empuja. Ella no es una persona, es una puerta. Y yo la abrí. Los psiquiatras lo evaluaron por estados disociativos. Le hicieron pruebas neurológicas. Lo escanearon entero, pero su actividad cerebral era normal. Dormía poco. Soñaba mucho. Y escribía. Llenó 7 cuadernos en menos de una semana. Dibujos, frases, mapas imposibles. Y en la última página del último cuaderno, escribió un nombre que nunca antes había dicho en voz alta: el lugar que no se llama. Al principio pensaron que era un delirio poético, hasta que un antropólogo que colaboraba con la investigación mencionó algo escalofriante. En manuscritos medievales del siglo XIII, encontrados en monasterios abandonados del norte de España, aparecía una expresión similar, escrita en latín arcaico: locus nomini negatus. El lugar al que no se le puede dar nombre era descrito como un punto de tránsito, no geográfico, no espiritual, sino memorial. Un umbral entre recuerdos heredados y memorias rotas. El bosque, el claro, la piedra. Todo coincidía con los antiguos símbolos de ese lugar sin nombre. Y Clara, según Daniel, no solo había cruzado. Ella había nacido en ese lado, y solo vivió entre nosotros por un tiempo prestado. El hallazgo que siguió lo cambió todo. Un equipo de arqueólogos, escépticos pero curiosos, decidió escanear el subsuelo alrededor del claro con tecnología LIDAR. No esperaban encontrar mucho, pero a 7 metros de profundidad detectaron una estructura rectangular, de piedra, simétrica, con una forma imposible, un pasillo subterráneo que descendía en espiral hasta perderse más allá del escaneo. En medio, una cavidad, y dentro, un objeto que reflejaba calor. Excavaron durante días hasta que lo desenterraron. Una caja de madera negra, sellada con hilos de cobre y símbolos grabados en las esquinas. Nadie pudo abrirla, al menos no por medios normales. Las cerraduras se partían, las sierras no funcionaban, el metal se doblaba. Hasta que Daniel pidió que lo dejaran solo con ella. Lo permitieron por pura desesperación. Y 2 horas después, la caja estaba abierta. Dentro no había oro, ni huesos, ni restos. Solo una cinta de casete, de las antiguas, con una etiqueta escrita en máquina de escribir que decía: Clara Muñoz, registro final. No reproducir hasta que vuelva. La policía no supo qué hacer. Se convocó a expertos en restauración magnética.
Se usó un reproductor del año 1983, uno que encontraron en una tienda de antigüedades. Se conectaron cables, grabadoras, micrófonos. Todo estaba listo. Y al presionar play, comenzó a sonar su voz. La voz de Clara. Fuerte, nítida, serena. Si estás oyendo esto, entonces ya he cruzado. No me busques en los días, no me busques en los retratos. Estoy donde el lenguaje termina. Y si decides venir, vendrás sin nombre, sin cuerpo, sin tiempo. Porque esto no es una muerte, es una entrega a lo que me llamó cuando aún no tenía forma. La cinta duraba exactamente 33 minutos y 33 segundos. Durante ese tiempo, Clara narraba escenas de su infancia que nunca contó, lugares en los que jamás estuvo, pero que describía con precisión milimétrica. Relataba la noche en que escuchó por primera vez la voz que no venía del oído, una voz que no pedía ni ordenaba, sino recordaba en ella algo que aún no era. Y en los últimos segundos, la cinta se detuvo abruptamente. Luego, un susurro y una frase. Tú también eres parte de este llamado, solo que aún no sabes desde cuándo. Los investigadores se congelaron, porque la voz que decía esa frase no era la de Clara, era otra, más profunda, más antigua. Y Daniel simplemente sonrió, como si lo hubiera estado esperando, como si supiera que esa frase no era para los otros, sino solo para él. Días después desapareció, sin dejar nota, sin dejar rastro, solo un cuaderno sobre su cama, abierto en la última página. Había dibujado una puerta entre árboles, una silueta vestida de blanco y un símbolo que nadie reconoció, pero que los investigadores del archivo medieval encontraron en una pintura del siglo XIV, colgada en una iglesia abandonada en Tarragona. El símbolo representaba una palabra que tampoco tenía traducción directa, pero cuyo sentido aproximado era lo que espera desde antes de ser nombrado. El cuaderno que Daniel dejó tras su desaparición fue sellado por la policía como evidencia, pero los agentes que lo analizaron no tardaron en confesar algo inquietante. Nadie podía leer más de 10 páginas seguidas sin experimentar náuseas, vértigo o una sensación de estar siendo observado. Un agente pidió licencia médica tras decir que había escuchado su propio nombre repetido desde dentro de las páginas, en una voz que era la suya, pero vieja, gastada, como de otro cuerpo. El caso fue archivado, no por falta de interés, sino por falta de lenguaje, porque ya nadie sabía cómo nombrar lo que estaba ocurriendo. Clara seguía desaparecida. El bosque fue clausurado con cercos eléctricos, vigilancia nocturna, sensores térmicos. Pero cada año, exactamente el 15 de septiembre, a las 20:14, los sensores se apagaban durante 4 minutos y 37 segundos, replicando el mismo lapso que la cámara había perdido el día de la boda. Era como si algo reescribiera ese instante, como si un ciclo reclamara su lugar. Ese día, un vigilante fue encontrado caminando en círculos frente al claro, repitiendo una frase con los ojos cerrados. Ella me pidió que no la recordara, sino que la siguiera. Lo hospitalizaron. No volvió a hablar. La cinta de casete fue llevada a laboratorios de acústica avanzada en Japón. Descubrieron que, en ciertas frecuencias imperceptibles al oído humano, había patrones de onda que dibujaban formas coherentes. Al ser digitalizadas, se revelaron como símbolos idénticos a los grabados en la piedra del claro, los mismos que aparecieron siglos atrás en manuscritos de monjes que murieron sin lengua, con las cuerdas vocales cortadas. Y entonces sucedió algo que cambió todo. En una iglesia abandonada en Bélgica, dedicada a Santa Dymphna, patrona de los poseídos y los que pierden la razón, un restaurador descubrió un fresco oculto bajo 7 capas de cal, fechado en 1344. En él se veía a una mujer vestida de blanco, entrando sola a un bosque, mientras detrás de ella, un grupo de personas lloraba con los ojos vendados. En el borde inferior de la pintura, en letras pequeñas, alguien había escrito: «La que camina sin cuerpo, se lleva la memoria de quienes la aman». Pero lo que desató el verdadero pánico fue que el rostro de la mujer
era idéntico al de Clara. Mismo óvalo, misma sonrisa, mismos ojos fijos en algo invisible. Se realizaron pruebas de reconocimiento facial. Los expertos, avergonzados, no pudieron negarlo. La coincidencia era de un 96,2%. Lo imposible se había incrustado en la realidad con una precisión matemática. Entonces llegó la última pieza. Un correo anónimo, como el primero, con un solo archivo adjunto. Esta vez era un video corto, grabado con un dron. Imágenes aéreas, naturaleza, árboles, el bosque. Pero a los 33 segundos, la cámara enfoca una figura caminando entre los árboles. Es clara, lenta, firme. Mismo vestido. Pero lo perturbador es que no envejeció ni un solo día. Tiene la misma piel, los mismos gestos, como si el tiempo no la hubiera rozado. Y al final del video, se detiene, mira hacia arriba, mira directamente al dron y sonríe, como si supiera que la estamos viendo, como si ya no necesitara esconderse. Esa noche, una llamada sacudió el cuartel policial. Un matrimonio en una aldea remota de Portugal reportó algo extraordinario. Durante la celebración de una boda íntima en su propiedad, la novia desapareció al atardecer. Había dejado a los invitados bailando, se había alejado para respirar, y nunca volvió. Al revisar las cámaras de seguridad del jardín, la grabación mostraba lo mismo, una mujer vestida de blanco caminando sola hacia un bosque cercano, y desapareciendo sin mirar atrás. El archivo tenía fecha, 15 de septiembre, 2014, el mismo día, la misma hora, y detrás de ella, en el fondo del plano, otra figura, pequeña, inmóvil, la misma silueta que apareció detrás de Clara. ¿Es un patrón? ¿Una entidad? ¿Una repetición que atraviesa generaciones? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que las cámaras en Portugal fallaron por exactamente 4 minutos y 37 segundos, y que al recuperar la imagen, el dron que sobrevolaba el área registró una escena final. Clara, sentada en una piedra lisa, en un bosque distinto, pero con la misma calma de quien está donde pertenece. Y en su regazo, una muñeca de porcelana con los ojos abiertos. Los ojos que no parpadean. Las autoridades callaron. Los informes fueron censurados. El caso, reescrito como desaparición voluntaria. Nadie quiere abrir la grieta que se ha formado entre lo que entendemos y lo que está más allá del entendimiento. Pero los que estuvieron allí lo saben. Porque cada año, en cada rincón del mundo donde alguien desaparece en medio de una ceremonia, en medio de una promesa, en medio de un amor que parecía eterno, el patrón se repite. La cámara muestra a alguien caminando hacia el bosque, siempre sola, siempre a la misma hora, siempre con la misma sonrisa. Y al fondo, la figura que no cambia. Clara ya no es una persona, Clara es un umbral. Y cada vez que alguien cruza esa línea, el tiempo no se detiene, se reinicia. ¿Quién será la próxima? Quizá ya lo haya decidido, o quizá te está mirando ahora, desde el borde del bosque. Solo espera que, cuando llegue el momento, también camines sin miedo y sonrías.